Ok, buen día. Buen día, buen día. En esta ocasión vamos a empezar con un tema que es fundamental. Yo sí les pido, por favor, que pongan mucha atención porque este tema es quizá la piedra básica de toda nuestra materia. Estamos hablando de las fuentes del derecho internacional. Las fuentes del derecho internacional en nuestra materia, porque pues, obviamente podemos hablar de las fuentes del derecho, infinidad de profesores lo han hecho con las fuentes del derecho, pero nuestro punto fundamental es que las fuentes del derecho internacional van a ser de manera muy específica otro tipo de normas, o sea, vamos a olvidarnos de la legislación, vamos a olvidarnos de la costumbre, no tanto en cuanto a conceptos, sino en cómo se aplica. ¿Pues? Entonces, bajo esta condición, vamos a empezar. Ya hablamos de fuentes del derecho, sabemos que fuentes del derecho es una apropiación que hace, una cita que hace Eduardo García Maínez en su libro Introducción al Estudio del Derecho, de Claude Dupasquier, un teórico francés. Según Dupasquier, la fuente del derecho se determina porque es de donde brota la norma jurídica. Sin embargo, en materia de derecho internacional, las fuentes del derecho van a ser distintas. Sí, sabemos que hay históricas, sabemos que hay formales y sabemos que hay reales, pero nosotros generalmente en la materia de derecho estudiamos las fuentes formales. Por lo tanto, para acudir a las fuentes formales del derecho internacional tenemos que acudir a un dispositivo. En este caso es el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En este artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se establece cuáles son los instrumentos que se deben de utilizar para poder llevar a cabo una resolución o resolver un conflicto internacional. Por lo tanto, ese es el punto donde vamos a partir. Los antecedentes de este artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia lo tenemos en el artículo 7 del Estatuto del Tribunal Internacional de Presas, que ya me preguntaron mucho sobre presas la otra ocasión. Vuelvo a reiterar que es una presa cuando se capturaba a un barco haciendo algún ilícito y entonces el Estado que lo capturaba podía hacerlo, podía apropiarse del barco. Y en este sentido, el otro antecedente que tenemos es el artículo 35 del precedente de la Corte Internacional de Justicia, es decir, el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Ahí el número era 35, acá en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es el 38. Aquí tenemos la situación más básica. Tenemos que las fuentes del derecho internacional se parten en fundamentales y subsidiarias. Entre las fundamentales tenemos a los tratados y la costumbre. Y en cuanto a las subsidiarias, tenemos a la jurisprudencia internacional, a los principios generales del derecho internacional y a la doctrina internacional. Hago notar que en términos normales no podríamos hablar que la jurisprudencia, los principios generales del derecho internacional o la doctrina internacional fueran fuentes. Sin embargo, dice el estatuto que la Corte Internacional de Justicia podrá utilizar estos como medios subsidiarios, por eso decimos que son fuentes subsidiarias, como medios complementarios de los tratados y las costumbres internacionales. Hay otros dos puntos en donde nosotros tenemos una duda razonable. Uno es la equidad, en donde nosotros vamos a tomarla como forma de solucionar un conflicto jurídico, pero no es una fuente jurídica. La tenemos que estudiar, pero no es una fuente jurídica propiamente dicha. Y el otro escudito dice soft law y tiene unos signos de interrogación. La razón es porque hay muchos teóricos que hablan de que el soft law no es una fuente del derecho y habemos personas que consideramos que sí pueden ser fuente del derecho. Lo vamos a explicar en su momento para que ustedes tengan un poquito más de idea al respecto. Así las cosas, tendríamos el siguiente punto, que es Manuel Becerra
que es un teórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, es precisamente uno de los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas Internacionalista por demás, nos dice que realmente las fuentes del derecho han sido rebasadas en los últimos años. O sea, hablar de las fuentes del derecho en términos del artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia ya no es tan exacto y por lo tanto definitivamente hay otras fuentes que a lo mejor podríamos utilizar en la elaboración del derecho internacional. Nos dice que los tratados no son fuente del derecho internacional público, es obvio que no estoy muy de acuerdo, porque es un derecho concertado y se debilita, los tratados se debilitan ante el soft law. Él lo que explica es que hay dos fuentes de derecho, las primigenias o inmediatas, implícita en las relaciones de las relaciones internacionales con los procesos de creación, tantos como son los convenios TRIPS que generalmente se manejan en la OMPI, o las fuentes inmediatas, que son los tratados, las costumbres y otras, donde los sujetos internacionales muestran sus intereses o valores para adoptarlos. Entonces, ¿por qué dice que el tratado no es una fuente? Porque él dice que cada día que pasa, las fuentes del derecho internacional tienen que ser más rápidas. Dice, la normatividad internacional se adopta en tanto tiempo que desgraciadamente el problema es que ya llega un momento en que cuando ya sale el tratado en vigor, ya sale ya su inicio de vigencia, el tratado ya no cumple las condiciones necesarias para poder resolver los problemas. Y cuando hablamos de la normatividad internacional, lo comentamos. El tratado tiene que ajustar con el problema, porque si no, se viola y se vuelve en un círculo vicioso. Eso nos queda muy claro. Pero la verdad es que yo pienso que desgraciadamente, por mucho que queramos ser evolucionistas, no vamos a poder dejar de sentir que los tratados son los puntos más importantes del derecho internacional. Es interesante su punto de vista, lo pongo como un contrapunto para que no digan que nada más es lo que yo digo. No, lo pongo como un contrapunto. Algunas cosas estaré un poco de acuerdo, porque él también considera que el soft law sí es fuente del derecho, y sin embargo, la mayoría de los doctrinarios dice que no lo es. Así las cosas, nos vamos a enfocar al derecho de los tratados. El derecho de los tratados, nos vamos a definir al tratado como el acuerdo entre dos sujetos de derecho internacional, entendiendo por sujetos de derecho internacional a los estados y a los organismos internacionales. En este orden, lo que dice el estatuto, el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, dice: no importa cómo se le denomine, se le puede llamar tratado, conferencia, estatuto, acta, declaración, protocolo, cartas reversales, convenio, no importa cómo se le denomine. Si el fondo es que hay dos estados o dos organismos internacionales o un estado y un organismo internacional, por lo menos, acordando algo, será tratado. Entonces la denominación es aplicable a todos los acuerdos que se llevan a cabo en el medio internacional. Los tratados tienen dos regulaciones, principalmente el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, ya en vigor desde los 80s, con un precedente en el Tratado de La Habana sobre celebración del Tratado de 1928, a nivel americano. Y hay otro tratado que es el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales entre sí de 1986. Obvio, por el contenido, pues son los que regulan precisamente la relación que hay en los tratados entre México, por ejemplo, y la ONU o la OMS o la UNESCO o cualquier otro organismo internacional que sea gubernamental. Hay que recordar que los organismos no gubernamentales no dejan de ser entidades privadas. ¿Ok? Ahora bien, el derecho a los tratados se basa en cuatro principios que son básicos, que no han cambiado durante muchísimo tiempo, pero que tampoco son tan infalibles como uno desearía. O sea,
sí existen excepciones. El primero se llama pacta sunt servanda. ¿Qué significa pacta sunt servanda? Los tratados deben cumplirse. Dice el Convenio de Viena sobre derecho de los tratados del 69. Los tratados deben cumplirse e incluso se agrega que deben cumplirse con la más estricta buena fe. La verdad es que si nosotros tomáramos el principio literal, tendría que ser pacta sunt servanda bona fides. Pero el principio es pacta sunt servanda, nada más. O sea, los tratados deben de cumplirse, nada más. Lo de la buena fe, pues es una situación que establece el Convenio de Viena, pero no está establecida en el principio. Muchos, lo hemos comentado anteriormente, muchos piensan que este principio es por lo que funciona el derecho internacional. ¿A qué me refiero? Desgraciadamente los estados sí celebran tratados y sí los cumplen. Hay estados que no, pero obviamente para ellos viene la sanción que tanto hemos discutido tan ampliamente, una sanción moral, pero en el sentido de que nadie quiere celebrar tratados con ellos. Y si nadie quiere celebrar tratados con ellos, empieza a ser un problema básico para este tipo de estados. Pero bueno, el pacta sunt servanda es la razón por la cual funciona el derecho internacional, es la razón por la cual existe el derecho internacional. Claro, el pacta sunt servanda debería ser entendido como el derecho de iguales entre iguales, pero existe el problema que hemos comentado desde la primera unidad. Sí es cierto, aunque la igualdad jurídica entre los estados existe, difícilmente podemos pensar que hay estados que tengan una posición más, más igualitaria que otros. No puedes comparar, por ejemplo, a Estados Unidos con Honduras, o no puedes comparar hasta Perú con China, porque desgraciadamente, aunque jurídicamente se dice que son iguales, no son tan iguales. Y entonces, en una teoría de situación jurídica desigual, una situación de poder desigual, aunque tengas igualdad jurídica, no vas a ser igual que el otro. Entonces, esto nos lleva a pensar que realmente el pacta sunt servanda, pues sí sirve, sí funciona, pero desgraciadamente no puede ser un principio tan importante porque los estados van a manejar los tratados de acuerdo a su capacidad política, de poder, de fuerza económica, de fuerza militar, entre otras cosas. Pero a final de cuentas, como lo comentamos en la importancia del derecho internacional, si existe el derecho internacional, es un escudo que usan los estados pequeños contra los estados grandes. Y por lo tanto, ese escudo puede ser partido, puede ser muy protector, pero a final de cuentas es con lo que los estados pobres o los estados en desventaja se protegen en contra de los estados poderosos. El otro principio es el res inter alios acta nec nocere nec prodesse potest, que significa los tratados solamente obligan a las partes que los celebran. Obvio, es una regla de contratos, es una regla que todos pensaríamos, no debe de pasar de ser una regla funcional. Pero vamos a ser sinceros, el problema es que hay tratados que buscan o que señalan obligaciones para estados que no son parte del tratado y se dice que son excepciones. Y uno de ellos es la propia Organización de las Naciones Unidas. Dice, los estados se comprometen a respetar la carta y los estados no miembros podrán y deberán cumplir los seguimientos de la carta. Esto, ¿qué quiere decir? Pues que técnicamente tú no eres parte de los Estados Unidos, pero te tienes que regir por la Carta de las Naciones Unidas. Si es injusto, si es una excepción, pero a final de cuentas, si 193 países están en las Naciones Unidas, la lógica es que pues es la mayoría del mundo y por lo tanto el hecho de que tú no te hayas celebrado la Carta de San Francisco no quiere decir que no te tengas que obligar por medio de ella. Es una discusión, pero hasta ahorita ningún estado ha dicho que no, y definitivamente se sigue aplicando. Digamos que son excepciones. Hay veces que los estados poderosos imparten o imponen a otros obligaciones que vienen en tratados, que ellos no celebraron, pero como sí lo celebró Estados Unidos, te los hacen cumplir. Eso es una situación que hasta cierta forma es normal, pues son excepciones a la regla.
Et consensus adveniat vinculum significa los tratados son consensuales. Y cuando decimos que los tratados son consensuales, basta la expresión de voluntad para que entonces un tratado se pueda entender que es obligatorio para el Estado que lo celebró. Y por último, jus cogens. Jus cogens significa que los tratados no pueden ir en contra de principios de derecho internacional. Esto lo voy a ejemplificar con un tratado muy especial, el Tratado Ruso-Alemán de 1938, 39, 38, 39, en donde se hay un pacto de no agresión de Alemania en contra de la URSS, y aparte, pues viene uno de los graves problemas que hubo en la Segunda Guerra Mundial, que fue la desaparición de Polonia, que Rusia y Alemania dijeron, Polonia no debe de existir, toma tu mitad, tomo mi mitad, y se acabó Polonia, que obviamente después de la Segunda Guerra Mundial resurgió, pero Polonia había sido repartida entre la URSS y Alemania, y había un pacto de no agresión, que obviamente incumplió Alemania, porque Alemania se lanzó en contra de la URSS. Obvio es que este principio de derecho internacional de no invasión, o por ejemplo el de Polonia, de no repartir el territorio de un país cuando tú no eres, no ejerces soberanía ahí, obvio es una excepción al principio de jus cogens, que obviamente hoy, si un estado dijera, vamos a repartirnos el territorio de otro estado, no podría ser. ¿Por qué? Porque está en contra del jus cogens internacional, en donde todos los estados tienen derecho al manejo de su soberanía. Obvio, también el hecho de que yo proponga a otro estado invadir en forma conjunta a otro estado, pues es otro principio de derecho internacional que el jus cogens impediría que fuera materia de un nuevo tratado. Pero entonces, ese es el sentido del jus cogens. ¿Ok? Ok. Vamos ahora a comenzar los elementos de la celebración de los tratados. Primero, como elementos tenemos el inicio de negociación. Para la negociación de un tratado puede haber de dos formas. Una negociación diplomática, esta se utiliza principalmente en acuerdos bilaterales, donde solamente hay dos estados involucrados. Y por otra parte están las convocatorias. Las convocatorias generalmente son emitidas por organismos internacionales, por las propias Naciones Unidas, o bien por un grupo de estados que quiere resolver una situación particular. Aquí lo normal es que la convocatoria llegue al Ministerio de Asuntos Exteriores, y entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores lo que tiene que hacer es a ver si le conviene o no le conviene participar en la negociación de este tratado, y si le conviene, pues entonces llevar a cabo su comisión. Hay que recordar que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la que lleva todo el control del manejo internacional. No importa el área, ¿eh? O sea, no importa si es por impuestos, no importa si es marítimo, no importa si es de guerra. Si es de guerra, es obvio que la comisión debe de incorporar algunos miembros de las Fuerzas Armadas, pero también es cierto que el que encabeza esa comisión pues es forzosamente el elemento o el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso debe de quedar muy claro, porque muchas veces es que yo soy de comunicaciones y quiero encabezar. Pues no puedes encabezar, porque el que encabeza normalmente esta situación de las comisiones para negociar tratados es generalmente el personal de Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí hay que distinguir congresos y conferencias, lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a adelantar de una vez. Congresos son reuniones para celebrar tratados o acuerdos que se llevan a cabo por medio de los jefes de Estado. Hay ocasiones en que el Congreso es importante y no puede ir el jefe de Estado, pero manda al ministro de Asuntos Exteriores, y no deja de ser Congreso, pero de preferencia se pide que vayan los presidentes o los jefes de Estado. Hay que distinguir: jefe de Estado es jefe de gobierno. El jefe de Estado es el representante máximo del Estado en materia de relaciones exteriores. El jefe de gobierno es aquel que trabaja a un nivel interno, es decir, en algunos países se maneja que el presidente es el jefe de Estado, y el primer ministro o el rey es jefe de Estado y el primer ministro es jefe de gobierno. Aquí en México
el presidente de la República tiene los dos caracteres. Lo primero que hace entonces la comisión que va a negociar los tratados es presentar sus plenos poderes. ¿Qué son los plenos poderes? Identificaciones emitidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y que van a acreditar que esa persona tiene la capacidad para poder negociar el tratado. Bajo estas condiciones, lo primero que tienes que hacer con tus plenos poderes es presentarte ante el presidente o la dirección de acreditaciones y llevar a cabo la presentación de esos documentos. Estos documentos pues tiene la mención de que tú eres el representante del Estado y viene con ese gran sello de la Nación, que es un sello que solamente la Secretaría de Relaciones Exteriores puede manejar, y que los que tengan pasaporte, pues verán que en la zona de su foto hay un sello en bajo relieve, ese es el gran sello de la Nación. ¿Ok? Una vez que ya se acreditan los plenos poderes, lo que te van a dar es tu acreditación para que puedas entrar y salir del centro de negociación, y entonces van a organizar mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo generalmente pues ponen a 5 o 6 países de al azar, no los escogen, y obviamente esos países van a discutir secciones del tratado, no lo discuten todo, sino nada más secciones, van viendo los artículos. Bajo estas condiciones, lo que sucede entonces es, primero, en la mesa de trabajo, pues se decide cuál es el idioma en que se va a trabajar. Vamos a pensar, si nos tocara en casualidad que estuviera Venezuela, Argentina, Perú, y Colombia, y Honduras, y México, y nos dicen qué idioma vamos a utilizar, pues es obvio que el español. Normalmente cuando hay de varios continentes, te toca con Togo, te toca con Austria, te toca con Nepal, o te toca con la India, o te toca con Corea, o te toca con Chile, por decir algo, y México. Ahí, como hay de varios tipos, pues generalmente la negociación se tiene que llevar en inglés o en un idioma neutro, alguno que sepan todos los integrantes de la mesa de negociación o de la mesa de trabajo. Normalmente se utilizan los idiomas de las Naciones Unidas, que son inglés, francés, español, ruso, árabe y chino. O sea, esos son los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Una vez que se determina el idioma, entonces ya una vez se organiza la mesa de trabajo, se trabaja, se aprueba, y cada sección que fue aprobada en las mesas de trabajo se pasa a una sesión plenaria, en donde ahí sí se va a discutir todo el tratado, principalmente para dejar en claro cuáles son las posiciones de los estados. Ahí generalmente sí se pueden hacer comentarios generales sobre el tratado, pero lo que haces es tratar de que ya se quede aprobada en la sesión plenaria. El texto del tratado se caracteriza por tener un preámbulo, que generalmente es quienes están participando en la negociación, una exposición de motivos, es decir, las razones por las cuales se va a celebrar el tratado, el cuerpo del tratado, que normalmente son las cláusulas, y por último, la adopción del texto, que es la explicación de cómo y quiénes firmaron en representación de quiénes, y se hace una declaratoria, pues por ejemplo, si hay alguna reserva, si hay alguna anotación, si hay una nota interpretativa, cualquier cosa que pudiera ser funcional para el trabajo del tratado. ¿Ok? Y una vez que ya se completó el tratado, se aprobó por la Asamblea, pues muy bien, llega el momento de la autenticación. La autenticación es la firma del tratado. Tiene como efecto dejar texto definitivo, es decir, si ya se firmó, si un Estado firma un tratado después de negociado, ya no puede ser modificado. Si hay modificaciones, se tienen que hacer en un tratado posterior, y no será en ese momento, porque ya un Estado firmó y por lo tanto el tratado ya queda definitivo. Obvio, los puntos pendientes se pueden hacer otras convenciones o se cita para otra plática, pero ya este tratado, ese específicamente, ya quedó cerrado. Y una vez que lo firmas,
vas a tener la siguiente problemática. Uno, dijimos que los tratados son consensuales, por lo tanto, la sola firma obliga al Estado. Pero normalmente en la práctica internacional los tratados firman ad referendum. ¿O qué significa eso? Que previa ratificación. Y por lo tanto, la ratificación va a ser un proceso de acuerdo a derecho interno que se tiene que cumplir antes de poder dar el sí definitivo al tratado que se está celebrando. Esto tiene la ratificación como acto, pues algunos autores nos dicen, es que ¿qué es ratificación? Carlos Arellano García nos dice, ratificación es dar otra vez tu consentimiento sobre algo que ya aceptaste previamente. Nosotros ratificamos en juzgados que vamos a decir, este documento, la firma que yo puse antes, sí es, ¿ok? Y reconozco todo el sentido del documento, porque yo no voy a estar firmando cosas que no he visto. Entonces, lo que te ponen a la vista para ratificar es el documento y la firma. Puedes aceptar el contenido del documento, pero a lo mejor no la firma. Pero si ratificas la firma, entonces ratificas que sabes todo el contenido del documento. Eso es lo que se entiende por ratificación. Ahora, insisto, en la ratificación, como esta nueva aprobación del tratado va a tener tres sentidos. El primero, como acto del Senado. Dicen, ratifica el Senado. Señores, el Senado no ratifica. Ahorita lo vamos a explicar por qué. Como acto del presidente, ratifica el presidente, o como instrumento de ratificación. Como decimos ahí, el correcto es el segundo, porque si bien es cierto, en el proceso de ratificación es muy importante la aprobación del Senado, el Senado no ratifica. Y yo lo expuse en algún taller de Derecho Internacional que organizó la Cancillería, en el sentido de que si un presidente manda un tratado a aprobación del Senado, lo aprueba el Senado y entonces se lo mandan al presidente para que decrete su publicación, y el presidente dice, no lo hago, a diferencia, por ejemplo, del proceso legislativo en donde si no ejerce su derecho de veto en los 30 días naturales siguientes, el mismo Congreso tiene la facultad de obligarlo a publicar la ley. Aquí no. Aquí si el presidente dice, no lo firmo, no me parece correcto, no lo hago, lo que va a aparecer a final de cuentas es que el tratado nunca se ratificó. Entonces, ¿quién tiene la facultad de decisión? Por eso decimos que es el correcto el segundo, el del presidente. Los instrumentos de ratificación solamente es la elevación a escrito de todo el procedimiento de ratificación que se llevó a cabo por medio del Estado. Y por último, aquí el punto es que como lo ratifica el presidente, pero tiene que pasar por ciertos pasos previos, yo insisto que es un proceso, porque es distinto del procedimiento para adoptar un tratado. Es un proceso, porque primero tienes que cumplir los requisitos que marca el artículo 76, 89 y 133 constitucional para poder tener como celebrado un tratado por México y que aparte se deba de considerar como derecho vigente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la situación. Vamos a dejarlo hasta aquí y yo ahorita nos vemos para sesión de dudas. ¿Ok? Muchas gracias.